también es muy triste. Hace algunos días conocimos la tristísima noticia de este joven Cristian que cayó de un sexto piso en un complejo de la Villa Soldati porque se soltó la baranda del balcón en donde él estaba. También cayeron Niwil y Gastón y ahora están, bueno, con lesiones muy graves. Y pudimos ver en un móvil el estado terriblemente abandonado de por lo menos ese monobloc, aunque los vecinos dicen que son varios. Están en un estado de abandono, los ascensores hechos pelota, funciona uno de 5, las escaleras son directamente imposibles de transitar. Es de un desastre absoluto. Absolutamente. ¿No? Entonces la gran pregunta que nos hacemos, me parece que la pregunta que hay que hacerse acá, es cuál es la causalidad entre esta horrible tragedia y los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno podría decir, bueno, son cosas que pasan o ya había alertas previas. Bueno, si uno se pone a investigar un poco, había estado alertado el gobierno de la ciudad sobre los terribles problemas edilicios de todo este complejo y los peligros también a los que se sometía la gente que vive ahí, que transita por ahí. Bueno, tenemos dos invitados hoy. Dale, vamos a arrancar con Gustavo Moreno, que es asesor tutelar de la ciudad. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué hace un asesor tutelar en la ciudad? Es un defensor de niños y de personas con padecimientos mentales y reclama extrajudicialmente o judicialmente al gobierno de la ciudad en el fuero contencioso administrativo donde estoy yo. ¿Usted se había estado al tanto de este tema? Nosotros estamos al tanto. Yo fui asesor de primera instancia durante mucho tiempo. Fuimos al complejo Soldati. Hay una causa judicial que se llama Andicochea, que es la señora que aparece en todos los medios ahora. María Eugenia. Ahora vamos a hablar con ella también. Y básicamente demostramos con informes de bomberos la situación del complejo Soldati. Y esos informes de bomberos fueron dados a conocer a los funcionarios del IBC, del Instituto de la Vivienda. Se reclamaba la vigencia de una ley, la 623, una ley del 2001, que ayer cumplió 14 años, nada más, la ley, que no se cumplió. El gobierno de la ciudad apeló la resolución de primera instancia donde Perdón, Gustavo, te interrumpo, para que vaya quedando claro paso por paso. Es una ley que declaraba la emergencia edilicia de ese complejo. Declaraba la emergencia edilicia y en el artículo 9 había una cuestión muy fundamental, que era que el gobierno de la ciudad tenía la obligación de resolver las fallas estructurales. Es decir, que al 2001 ya teníamos fallas estructurales debidas y se establecieron las obras en el 2003, en el 2009 no estaban iniciadas, con lo cual Andicochea promovió la acción judicial, el Ministerio Público acompañó esta posición de estas señoras por sus hijos y por todos los niños que viven en el edificio, y obtuvimos la sentencia y el doctor Hugo Zuleta dijo claramente que en virtud de los informes técnicos corría en peligro la vida de las personas, especialmente los niños, porque había barandas caídas. Esto que sucedió hace pocos días. No, más claro imposible. Ahora, ¿qué abandono de todos los gobiernos de la ciudad? Porque esto es del año 74 que se construyeron. Esto, además, no se regularizó del lado legal. Eso impidió que las familias tuvieran mayores instrumentos para quejarse, para reclamar. Exacto, ello motivó la ley 623 justamente por el reclamo del propio colectivo de la gente que reclamaba una ley para que se los arreglen. Lamentablemente el gobierno apela a la resolución del juez de primera instancia, vamos a la Cámara, en un trámite muy largo también en la Cámara, ¿pero por qué? Porque hubo nuevos informes técnicos, nuevas posturas y demostramos nuevamente que había mucho peligro y riesgo, como lo dijimos en el año 2003 en el dictamen del Ministerio Público. Bueno, está Gabriela Cerruti con nosotros, que es diputada de la ciudad. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Ahora, yo recuerdo también que vos fuiste funcionaria. Yo fui ministra un año, sí hemos hablado durante ese año, fui ministra de Desarrollo Social. Ahora, ningún gobierno hizo, el de ustedes tampoco hizo nada. Sí, yo fui ministra durante un año y durante ese año trabajamos mucho junto con Guillermo para avanzar en una cantidad de situaciones, enormes, que había en toda la ciudad de Buenos Aires, de mucho abandono y en otro momento económico también de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual se iba haciendo lo que se podía hacer. Pensá que estábamos saliendo de la crisis del 2001 y había una cantidad de situaciones sin resolver en cuanto a vivienda, en cuanto a edificios y todo. El tema de este gobierno en particular, si querés, lleva 8 años de gobierno. Hay que las culpas propias y las ajenas, las dos. Sí, absolutamente. Ahora, lo que es cierto es que también durante muchos años había una cantidad de cosas que poner al día en la ciudad de Buenos Aires, con muchísimo menos presupuesto del que hay ahora. Y en mi caso en particular fui ministra de Desarrollo Social, de Derechos Humanos y Sociales, se llamaba en aquel momento, y la verdad es que, y lo puede decir bien, el que trabajamos un montón juntos, avanzamos un montón en una cantidad de causas puntuales, en poner en marcha el plan de ciudadanía porteña,
Peña, que es el único plan de ingreso ciudadano que todavía hoy está vigente en la ciudad de Buenos Aires. La única política de derechos humanos y sociales que sostuvo el gobierno macrista fue una política que implementamos nosotros cuando estuvimos en ese corto año en el gobierno de la ciudad. Eso eran temas de vivienda que tenían que llevar adelante el IBC y había una cantidad de temas que había que llevar adelante. En ese momento empezamos las primeras construcciones de viviendas sociales en las villas después de muchos años de que no se hiciera nada. Empezamos también muchos trabajos de urbanización y se avanzó en muchísimos sentidos en muchas cosas, digamos. La verdad es que por más que tratemos de no hablar del macrismo, hay que hablar del macrismo. Llevan 8 años. Acá nadie justamente a nosotros no nos puedes acusar de que no hablamos del macrismo. No, yo te entiendo, digamos, todo bien, te pero... tengo a vos. Él me dice que el problema está desde 2001, vos fuiste funcionaria. Si no te lo pregunto, soy no, me parece bárbaro que me lo preguntes. Fui funcionaria un año de derechos humanos y no de vivienda. En el año 2006 avanzamos en una cantidad de situaciones, pusimos en marcha el primer programa de ingreso ciudadano en la ciudad, abrimos las 6 primeras casas, por ejemplo, te cuento la cantidad de temas que tuve que atajar durante ese año. También la Ciudad de Buenos Aires tenía votada la ley, la 445 de salud mental, que obligaba a la Ciudad de Buenos Aires a la externación de todos los internos en el Moyano y en el Borde. Nunca se había llevado adelante, pudimos empezar con esa externación, abrimos 6 casas, trabajamos mucho con todo el tema de chicos de la calle, abrimos una cantidad de hogares de medio camino, de hogares de día, trabajamos mucho con los temas de tercera edad, todos los temas que se manejaron del ministerio. Estoy orgullosa y puedo decirte que habiendo estado solamente 1 año y 4 meses en un ministerio, teniendo la decisión política de que en ese momento era el jefe de gobierno, Jorge Tellerman, realmente llevamos adelante una cantidad de transformaciones importantísimas, digamos. Y me parece que lo que sucedió a partir claramente de que se inicia la era macrista en la ciudad de Buenos Aires es si querés, peligroso y respetuoso hacia los ciudadanos, porque no solo no se había hecho, algo sí se había hecho en este complejo, que es pintarlo, digamos, no es que no se había hecho nada. Claro, Rodríguez Larreta en abril hizo un acto de campaña y ahí mismo... Porque esa es la parte de... Y dijo, terminó la obra. Exacto, esa es la falta de respeto a los ciudadanos, digamos que es la política de maquillaje del PRO. No solo no se hizo lo que había que hacer, no solo no se cumplieron con las disposiciones legales que había que cumplir con respecto al tema, no solo no se protegió la vida de los ciudadanos que vivían ahí, sino que además se anunció algo que no había sucedido, se lo pintó y con eso se trató de engañar a la gente diciendo que efectivamente se había marchado. Ahora, yo les pregunto a los dos, porque recién lo dijiste muy rápido, Gustavo, sí. El año pasado hubo un fallo de la Cámara de Apelaciones y también acá estoy leyendo un tramo del fallo de primera instancia que dice, no pueden desligarse de sus obligaciones, máxime teniendo en cuenta, se refiere al gobierno de la ciudad, que la salud integral de las personas que habitan el complejo, y en especial de los niños, corre peligro, etcétera. Esto es lo que dice el fallo. Ese fallo fue apelado. ¿Es normal que la justicia le diga a un gobierno, señores, arreglen este edificio porque es peligroso para la gente que está ahí? Y que yo no sé si, bueno, hacerle caso al fallo de manera inmediata o no, pero apelarlo. Ellos lo apelan y lo más grave... ¿Es normal que los gobiernos apelen fallos como este? Lamentablemente sí. Generalmente los poderes ejecutivos en todas las provincias apelan los fallos, lamentablemente, porque tratan de extender las obras públicas que se realicen con mayores tiempos, pero lo singular de esto es el peligro que ya radicaba en el complejo Soldati y sobre todo en este edificio. La Cámara lo confirma y lo más grave que el fallo de Cámara es de junio del 2014 y hasta ahora no se había hecho nada. No hay una sola presentación del gobierno de la ciudad que en este momento está diciendo públicamente que hizo obras y no las puede demostrar. De hecho, la jueza lo acaba de intimar y mañana se le vence el plazo para que digan qué obras dicen que están diciendo en todos los medios. Explícanos un poquito la parte legal. ¿Esas viviendas siempre van a depender del IBC o en algún momento son ellos los dueños, ellos conforman su propio consorcio y hacen su vida como lo hacen en cualquier otro lugar, ¿no? Que creo que tienen derecho a ser los dueños y a manejarse ellos mismos? Si es que pueden también o por ahí con ayuda. ¿Cómo debería funcionar normalmente? Debería funcionar como cualquier unidad funcional de propiedad horizontal. De hecho, la ley 623 establecía también la obligación no solamente de solucionar lo estructural, sino de escriturar todas las viviendas y esto no se hizo. Ahora, el apuro de escriturar en este momento es justamente para que la gente termine haciendo los consorcios, o sea, la propietaria, y que el gobierno se desligue la responsabilidad. No, ellos tienen que, o entiendo que también nunca se pudo despegar el gobierno, porque nunca entregó, desde el año 74, que no entregó en condiciones ese edificio. No puede tener aprobado un final de obra el edificio. Este es el tema. No, por eso no se puede escriturar, por eso no se Ahora, también hay otro tema, hay un problema social con muchas familias que uno ve que no cuidan las partes comunes, no colaboran y demás, digo, sin sacar la responsabilidad. También hay que darles un tipo de ayuda a esas familias que por ahí no están acostumbradas a compartir espacios en común y demás, porque se ve ahí que lo poco que hay tampoco se cuida, que
que también está mal, ¿no es cierto? ¿Se entiende a dónde voy? Esto es responsabilidad de las familias, pero también del Estado. Y esto está No, principalmente del Estado. Y esto está pasando claramente en otros conjuntos habitacionales como Padre Mujica. Hoy el gobierno de la ciudad en este momento está trasladando cientos de familias de Villa 26, de la Villa 21-24 a Castañares y General Paz, y las largan las viviendas sin ninguna cuestión comunitaria, sin comedor escolar, sin vacante escolar, sin que enseñarles a cuidar a las personas de sus propias viviendas que hoy están habitando el camino de Sirga de la 21-24, que es la vera del río. Mucha gente viene con un problema social y cultural que hay que reconocer, que hay que ayudarlos. Y además necesitan ayudar. Está para la familia muy costoso, porque la familia ha ocupado seguramente un terreno que no tenía que ocupar a la vera del río, y hoy se encuentra que además tiene que pagar un mutuo hipotecario. Y expensas y servicios. Gustavo, bueno, vos ayer presentaste una denuncia penal, más allá Exacto. de este tipo de responsabilidades administrativas del Estado, hay una denuncia penal que apunta a los funcionarios del IBC, a Emilio Massabilbaso concretamente. Concretamente. ¿Y cuál es el delito? No, el tema es, para nosotros, es la desobediencia y el cumplimiento de deberes funcionarios públicos. Tiene una relación de causalidad con las lesiones graves y la muerte de este chico, que está caratulada como dudosa. La presentación, por respeto al magistrado, a la magistrada se la hicimos a la fiscal interviniente. Relatamos todo, y para nosotros hay una omisión deliberada de los funcionarios del IBC en no cumplir las decisiones judiciales. Y ahora, y con respecto a lo político, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de la ciudad sobre este tema? No han dado ninguna respuesta. Nosotros tenemos el jueves una sesión en la legislatura donde estamos tratando de tratar un pedido de convocatoria al presidente del IBC a la legislatura para que venga a explicar. Sí, digo, es una especie de interpelación, ¿no? En realidad lo que es un pedido de presentación, porque como es un funcionario menor no existe la categoría de interpelación en la Constitución, pero lo estamos citando a la legislatura. Bueno, ¿y de quién depende? Para que en el organigrama depende del jefe de gabinete y depende digo, acá hay una política que tiene que ver con el gobierno de la ciudad y tiene que ver con las escrituraciones, todo esto que hablábamos recién. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido que el tema de la vivienda es un tema del mercado y es un tema de las empresas privadas, dicho por ellos. En las discusiones de presupuesto de la Comisión de la Vivienda, ellos dicen, no, nosotros cuando muchos les damos las escrituras de las tierras, por ejemplo, en las villas, que ellos hagan lo que quieran, o que las vendan, o que se construyan la casa, o lo que fuera. No hay una política que piense en una política de vivienda social, de urbanización, con todo lo que esto implica, y yo no estoy de acuerdo con vos, y en eso sí trabajamos lo que pudimos trabajar en ese corto periodo, que es que urbanizar no tiene que ver solamente con construir casas, ni siquiera cloacas, ni siquiera gas, digamos. Urbanizar tiene que ver con rearmar un entramado social y convertir en barrios y convertir en una comunidad, algo que se fue agregando de diferentes maneras a medida que fue pasando el tiempo. Esto no existe en este momento en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta situación de este complejo se repite muchísimas veces. Cuando fue la inundación, ¿te acordás de la gran inundación en Saavedra? Nosotros pudimos meter una ley porque el barrio Mitre de la Ciudad de Buenos Aires estaba considerado consorcio, por ejemplo. Entonces el gobierno de la ciudad no entraba a atender ni los temas de luz, ni los temas de gas, ni nada, porque eran un consorcio privado, por como había quedado en las planchetas del gobierno de la ciudad. Sí, es atrás del DOT. Claro, que se inundaba justamente por la construcción del DOT. Que se inundaba por la construcción del DOT. Eso no está tan claro, eso yo escuché versiones y versiones. Por un lado por eso, por otro lado por... Está en un pozo, eso seguro. Sí, digo, aquella gran inundación tuvo que ver también con el Medrano, con el Vega, con otra cantidad de situaciones. Pero a lo que voy es que esta situación de consorcios atendidos o no atendidos por el gobierno se dan muchas situaciones en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que no pueden entregar esas viviendas ni escriturarlas en esas condiciones, y la responsabilidad de las familias, digo, uno no puede responsabilizar a familias que no pueden llevar adelante ellas por sí mismas el arreglo de esos lugares, de cómo está el lugar. Digo, la responsabilidad se ejerce cuando uno efectivamente la tiene, y esas familias hoy no tienen la responsabilidad de ser quienes cuidan y quienes controlan esos edificios. Esa responsabilidad hoy está en manos del Estado y es el que la tiene que llevar adelante. Gabriela, hablemos un poco del caso Fernando Niembro. Ya lo estuvimos hablando más temprano. ¿Por dónde empezar en realidad? Vos lo conocés mucho a Macri, bueno, de hecho sos casi la biógrafa no autorizada. ¿Esta relación de Mauricio Macri con Fernando Niembro, desde cuándo es? Mira, yo es desde hace muchísimos años, son amigos personales, son amigos familiares. El primer dato concreto que yo tengo de esa relación es que la primer casa de la Fundación Creer y Crecer, la fundación de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que después se convierte en el PRO, la alquila en La Boca, quien es la exmujer de Fernando Niembro y el garante
la garantía de ese alquiler lo firma Fernando Niembro. Te estoy hablando del año 1997, cuando Niembro era uno de los grandes impulsores de la candidatura ya a jefe de gobierno de Macri, que él era todavía presidente de Boca, que todavía estaba Menem ahí detrás de la candidatura de Macri, que no se sabía cómo terminaba eso. Bueno, después pasaron algunos años y recién se presenta más adelante. Pero uno de los primeros grandes impulsores de la candidatura política de Macri es Fernando Niembro, y por eso es absurda esta idea de que él deja la empresa no sé, 20 días antes o no sé cuánto para ser candidato, digamos, porque su relación... Si él era amigo de Macri, no debió contratar con el gobierno de la ciudad. El tráfico de influencias existió siempre, digamos, porque él era parte del entramado de Macri. Yo hoy buscaba, buscando antecedentes, entras a internet y encontrás, por ejemplo, en abril del año pasado, un acto de él con María Eugenia Vidal en Olavarría, donde él dice: soy un voluntario del PRO. A esa altura el partido llevaba cobrados 15 millones de pesos. Pero del gobierno de la ciudad, ¿eso? en abril del 2014. Si él ya era voluntario, no había que comprar la voluntad de Niembro. ¿A qué están destinados los 21 millones de pesos? Bueno, no, pará. Sí, primero, ¿quién dice que no hay que comprarla? Así se compró. No, bueno, es que por tal eso vez fue voluntario. Es un voluntario caro. Ponele que es el voluntario más caro del PRO, digamos, ¿no? Bueno, lo decía Zanini, ¿no? Como que es el chori más caro. Más caro. Y habría que ver todos los voluntarios que están Pero todo el tiempo repartiendo boletas del PRO. ¿Con esa plata se financia la campaña o esa plata va directo al bolsillo de Niembro? Yo creo que hay de todo un poco y que me parece que no tenemos que quedarnos con la idea de que es una sola cosa en particular. Acá no estamos hablando de política, estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de una empresa que se inventó para esto, claramente, digamos. Hoy incluso escuché en la entrevista donde lo deja en evidencia a la Nata, a Niembro, porque le dice en qué año se creó la empresa. Sí, lo pasamos. Niembro dice en el 2010 y no, se creó en el 2012. Y un mes después ya tenía los contratos. ¿Qué delito caería? Claramente. Ahí? Digo, acá hay malversación de fondos públicos. Digo, las contrataciones fueron hechas contrataciones directas por cifras altísimas. Es un sistema. Están hechas a través de 5 ministerios para que no las puedas encontrar. ¿No hubo contraprestación? No hubo contraprestación. Digo, hay una parte de contraprestación que es pauta publicitaria. Sí. Explícame por qué Niembro es su propio bolsero. No, eso no existe, porque si yo quiero pautar en el programa de Niembro, no voy a un concurso de precios, no voy a un bolsero, voy y directamente contrato parte de la usina lo que hace es ser el bolsero de la publicidad de Niembro en Fox. Digo, explícame por qué hace esto, su propio bolsero. Y la otra parte son contraprestaciones que obviamente nunca existieron. Pero, por ejemplo, María Eugenia Vidal tiene que explicar por qué lo contrataron desde el Ministerio de Desarrollo Social a Niembro. Gabriela, tengo que decir algo, porque hace señor. minutos nada más nuestro compañero en Radio de acá cerquita, Germán Pawlowski, habló con Niembro. Niembro primero dijo algo, contestó algo que nos preguntábamos nosotros. Dice que no va a renunciar a su candidatura política, no va a ser el primer candidato a diputado por el PRO en la provincia de Buenos Aires. Primer punto. Segundo punto, le dijo a Germán Pawlowski que esto se trataba de una campaña sucia y responsabilizaba personalmente de la campaña sucia, según él, a Daniel Scioli. Esto es lo que dijo recién Fernando Niembro en Radio También 10. debería responsabilidad de la Nata, que fue el periodista que más lo puso en evidencia. Mirá, la verdad es que campaña sucia o no campaña sucia, digo, todos dicen exactamente lo mismo. Campaña sucia es mentir. Campaña sucia es mentir, es inventar, digamos. Acá hay una empresa que se creó, que aparece en los papeles, tenemos todos los papeles viendo cuando la empresa se creó. El único cliente de esa empresa es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una empresa que no tiene empleados y que tenía que llevar adelante una cantidad de trabajos que se lo llevó adelante sin empleados, no sabemos cómo lo hizo. Vos como diputada, ¿podés saber quién hizo las encuestas de calidad de la basura, por ejemplo, que él tanto menciona? No, él dice que subcontrató a una empresa. Sí. Bueno, queremos ver los papeles de la empresa a la cual subcontrató, queremos ver esa encuesta, queremos ver las facturas de esa empresa. Digamos, la verdad, pero además, creas una empresa. ¿Por qué el gobierno de la ciudad le da el contrato muy carísimo, de casi $1 millón de pesos, para hacer una encuesta a una empresa que no existe, que no tiene encuestadores? Que no tiene experiencia. Que no tiene experiencia, que no tiene nada. ¿Cómo hiciste no para tiene ganar una esa página web? Que no tiene, digo, ¿cómo hiciste para ganar esa posibilidad de encuesta? Digo, ahí hay tráfico de influencias, hay malversación de fondos públicos, ahí hay un acto de corrupción gravísimo y hay desvío de fondos. ¿Para qué? ¿Para la fortuna personal de Niembro? ¿Para la campaña de María Eugenia Vidal? La verdad es que eso es lo que tienen que explicar. Para vos va a renunciar, más allá de lo que diga él. Yo creo que tiene que renunciar. Yo creo que tiene que renunciar porque hay una investigación en marcha que no va a terminar en los 2 meses de campaña. La justicia no es tan rápida, la investigación política no va a ser tan rápida y me parece que es absolutamente indignante y una falta de respeto para los ciudadanos que quienes van por la vida hablando de transparencia, cambio, la nueva política, muestren que tienen prácticas políticas que si hubieran sucedido, que si hubiera una denuncia por el estilo con algún diputado o candidato del... Bueno, han habido en otros momentos. Llega a haber una denuncia. Imagínate hoy una denuncia por el estilo con esa cantidad de papeles y de pruebas y de todo contra un candidato del Frente para la Victoria.
No le están pidiendo que No, renuncie, pero lo están pidiendo que igual vaya preso, nadie- ¿entendés? Esto está teniendo muchísima repercusión. Me parece que Yo no es el creo caso. que, a ver, Acá yo creo que está Niembro tiene sucediendo que, todo. creo que Niembro tiene que renunciar y creo que María Eugenia Vidal tiene que dar explicaciones, porque la verdad es que el jefe de campaña de María Eugenia Vidal es quien ha manejado Jorge el Macri. ministerio. No, el jefe de campaña de María Eugenia Vidal es el marido de la actual ministra de Desarrollo Social, Carolina Steinle, Fernando Sarabia. Y la verdad es que él es quien ha manejado el Ministerio de Desarrollo Social y Niembro tiene muchas contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces ahí tiene que explicar María Eugenia Vidal qué es lo que está pasando, además porque ella es la jefa política hoy de Niembro llevándolo como candidato a diputado. Ok. Gracias, Gaby. Bueno, Gracias a el ustedes. pibe con edición El pibe. ampliada que este año se presentó con Horacio Berbisky y Axel Y Kicillof. Axel Kicillof, un lujo de presentación, la verdad, y me parece que es importante en este momento volver a leer el pibe porque cuenta todas esas historias que tienen que ver con quién es Macri. ¿Aparece Niembro en el pibe? Aparece Niembro en el pibe, aparecen todas estas historias, aparecen los grandes contratistas de hoy de la ciudad de Buenos Aires que han sido siempre los amigos históricos de Macri, aparece la relación de Macri con Donald Trump, por ejemplo, que me parece que es Interesante. bueno, interesante. Epa, buen dato. Macri cuenta, y me lo cuenta él en el libro, que el primer cheque de muchos ceros que vio se lo dio Donald Trump y era un cheque por 150 millones de dólares en un proyecto inmobiliario que hicieron juntos y que terminó fracasando en Manhattan, y es una historia que habla mucho de cómo es Macri con respecto a estos temas y cómo piensa Macri que en realidad la vivienda y la construcción es un tema del mercado privado y no del Estado. Muchas gracias, Agradecemos. Gabriela. Gracias, Gabriela.